¿Cómo era morir durante la peste negra? Esta noche quiero que imagines una ciudad silenciosa, no completamente vacía, pero sí extrañamente quieta. Las calles que normalmente hierven de vida, comerciantes gritando precios, carruajes golpeando, el adoquín, animales moviéndose entre los puestos del mercado, ahora parecen distintas. Distintas de una manera que no puedes describir con precisión. Las ventanas permanecen cerradas aunque el día no sea frío. Las puertas están bloqueadas desde dentro aunque todavía sea de día. Algunos negocios que siempre estuvieron abiertos llevan días sin abrir. Y en el aire hay algo difícil de explicar. No es un olor exactamente, no es un sonido, es más bien una ausencia. La ausencia del ruido normal, la ausencia de la vida cotidiana que uno da por sentada hasta que desaparece. Y en esa ausencia habita el miedo, un miedo lento, constante, que se extiende de casa en casa como humedad en las paredes. Estamos en el año 1347 y algo invisible está avanzando de pueblo en pueblo, de puerto en puerto, de reino en reino. Algo que ninguno de los millones de personas que lo enfrentan puede comprender. Porque todavía faltan más de 500 años para que Louis Pasteur demuestre la existencia de los gérmenes. Todavía faltan casi 600 años para que se descubran los antibióticos. Nadie, ningún médico, ningún sacerdote, ningún rey, entiende cómo se propagan las enfermedades. La bacteria que está matando a Europa tiene un nombre que en el siglo XIV nadie conoce: Yersinia pestis. No se descubrirá hasta 1894. Y en medio de esa oscuridad, no solo medieval, sino científica, fundamental, de la especie entera, aparece la peste negra, la pandemia más devastadora de la historia humana. La que mató, según los cálculos más conservadores, al 30% de Europa, y según los más precisos, al 60%. De 80 millones de europeos, sobrevivieron 30 millones. 50 millones de personas desaparecieron entre 1347 y 1353, 6 años, el equivalente a borrar del mapa a todos los habitantes de España, Francia e Italia juntos. Esta noche vamos a entrar en ese mundo. Vamos a entender de dónde vino, cómo avanzó, cómo se sentía desde adentro, qué hicieron los seres humanos ante algo que no podían comprender, y cómo una enfermedad de 6 años cambió Europa de maneras que todavía podemos sentir hoy. Para entender la peste negra, primero tienes que entender el mundo que encontró cuando llegó. La Europa de 1340 no era el lugar oscuro y atrasado que el imaginario popular suele pintar. Era un continente en pleno crecimiento. Las ciudades se expandían. El comercio florecía, las universidades, Oxford, Bolonia, París, llevaban más de un siglo funcionando. Las catedrales góticas se elevaban hacia el cielo como declaraciones de confianza en el futuro. Era un mundo lleno de problemas, sí. Las calles medievales no tenían alcantarillado en el sentido moderno. Los residuos domésticos terminaban en la calle, en los ríos, en los mismos pozos de agua potable. Las ratas eran tan comunes en los mercados, los graneros y las casas que nadie las consideraba una amenaza especial. Eran simplemente parte del paisaje urbano. Nadie sabía que esas ratas, específicamente las ratas negras, las que vivían cerca de los humanos, transportaban pulgas. Y nadie sabía que esas pulgas podían llevar en su interior una bacteria capaz de matar a un ser humano adulto y sano en menos de 5 días. Pero había algo más que hacía a Europa especialmente vulnerable en 1347: el hambre. Las décadas anteriores habían traído una serie de malas cosechas en toda Europa. Los historiadores hablan hoy del Gran Hambre de 1315 a 1322, un período de frío inusual,
y lluvias constantes que destruyeron cosechas durante años seguidos. Millones de personas llegaron a la peste negra ya debilitadas, ya con el sistema inmune comprometido, ya al límite. Y fue en ese mundo, hermoso y frágil al mismo tiempo, donde la bacteria llegó. La historia de cómo la peste negra llegó a Europa comienza mucho antes de 1347. Comienza en 1338, en las estepas de Asia Central, cerca del lago Issyk-Kul, en lo que hoy es Kirguistán. Allí, en cementerios de esa región, los arqueólogos modernos han encontrado lápidas con inscripciones en siríaco que mencionan una muerte por pestilencia en un número anormalmente alto para esos años. En 2022, científicos de la Universidad de Tubinga analizaron el ADN de los restos encontrados en esas tumbas y confirmaron lo que los historiadores habían sospechado durante décadas. Ahí comenzó todo. Una cepa de Yersinia pestis que había vivido silenciosamente en poblaciones de marmotas de Asia Central dio un salto a las ratas. Las ratas infectaron a las pulgas infectaron a los humanos, y los humanos, a través de las rutas comerciales más activas del mundo medieval, la ruta de la seda, la llevaron hacia el oeste. En 1346, la peste negra llegó a Cafa, una ciudad portuaria en la península de Crimea, controlada por mercaderes genoveses. Cafa estaba siendo asediada por ejércitos mongoles. Y entonces ocurrió algo que ningún libro de estrategia militar había contemplado jamás. Los mongoles comenzaron a morir de peste dentro de su propio campamento. Incapaces de continuar el asedio, tomaron una decisión que un cronista de la época, Gabriele de Musis, describió con horror. Cargaron los cuerpos de sus propios muertos en catapultas y los lanzaron por encima de las murallas de la ciudad. Es el primer caso documentado de guerra biológica de la historia. Dentro de Cafa, los cadáveres infectados comenzaron a pudrir. Los mercaderes genoveses, aterrorizados, huyeron en barcos hacia Italia, y sin saberlo, se llevaron a bordo ratas, pulgas y bacterias que ya habían comenzado a matar a sus tripulaciones. En octubre de 1347, varios barcos genoveses llegaron al puerto de Messina, en Sicilia. Cuando las autoridades del puerto se acercaron a los barcos para recibirlos, encontraron algo perturbador. La mayoría de los marineros estaban muertos. Los pocos que todavía vivían tenían fiebre alta, bubones negros supurando bajo la piel, manchas oscuras que se extendían por el cuerpo. Las autoridades de Messina ordenaron inmediatamente que los barcos abandonaran el puerto, pero era demasiado tarde. La rata había bajado del barco, la pulga había saltado, la bacteria había encontrado su nuevo hogar. Antes de seguir el avance de la peste negra por Europa, necesitas entender algo fundamental. La Yersinia pestis no mataba de una sola manera, mataba de tres, y cada forma era una experiencia diferente de horror. La primera y la más común era la peste bubónica. La bacteria viajaba desde la picadura de la pulga a través del sistema linfático hasta los ganglios. Los ganglios linfáticos se inflamaban formando los bubones, esas protuberancias oscuras y dolorosas bajo la piel, del tamaño de un huevo a veces, que aparecían en el cuello, las axilas o la ingle. La fiebre llegaba rápido, alta, a veces 40 grados. Venían los escalofríos y los temblores, luego el delirio, luego el dolor tan intenso que los enfermos no podían moverse. La piel comenzaba a oscurecerse en partes, no por magia ni castigo divino, sino porque la bacteria interrumpía la circulación y provocaba necrosis tisular, la muerte del tejido bajo la piel. Sin tratamiento, la forma bubónica mataba entre el 30 y el 70% de los infectados, en 3 a 5 días. La segunda forma era la peste neumónica.
Cuando la bacteria llegaba a los pulmones, se convertía en algo todavía más letal. El enfermo comenzaba a toser sangre. La muerte llegaba en horas, no en días, y esta forma podía propagarse a través del aire, a través de las gotitas expulsadas al toser. Sin necesidad de ratas ni pulgas, solo un enfermo en una habitación cerrada podía infectar a todos los presentes. La tasa de mortalidad de esta variante sin tratamiento, casi 100%. La tercera forma era la más rápida y la más terrible. La peste septicémica. La bacteria se introducía directamente en el torrente sanguíneo. Los síntomas aparecían: fiebre, temblores, manchas en la piel, y la muerte seguía en horas. A veces, según crónicas de la época, personas que se habían acostado aparentemente sanas amanecían muertas sin haber mostrado ningún síntoma anterior. Ese detalle, morir sin siquiera tiempo de entender que estabas enfermo, alimentó más que ningún otro el terror medieval, porque le quitaba a la muerte su única concesión habitual, el tiempo para prepararse. Desde Mesina, en octubre de 1347, la peste negra avanzó con una velocidad que los historiadores modernos todavía encuentran asombrosa. No avanzó como una marea uniforme. Avanzó como fuego en un mapa de rutas comerciales. De Sicilia saltó a los grandes puertos del norte de Italia, Génova, Pisa, Venecia, Nápoles. En diciembre de 1347, la peste llegó a Venecia. Venecia era la ciudad más avanzada sanitariamente de Europa en ese momento. Tenía sistemas de evacuación de residuos relativamente sofisticados para la época. Tenía médicos entrenados en las mejores universidades. Tenía autoridades que tomaron medidas casi inmediatamente, incluyendo ordenar que los barcos permanecieran aislados antes de atracar. Nada funcionó. En 18 meses, el 60% de la población de Venecia había muerto. En Florencia, la ciudad más rica e intelectualmente activa de Europa, la ciudad del Dante, de los Medici, del Renacimiento que estaba a punto de nacer, vivían aproximadamente 92.000 personas antes de la llegada de la peste. Al final del brote, quedaban menos de 37.000. Giovanni Boccaccio, el escritor florentino que sobrevivió y escribió el Decamerón precisamente como respuesta a lo que vivió, describió calles llenas de cadáveres, describió perros comiendo cuerpos que nadie había recogido, describió cementerios tan llenos que los enterradores cavaban fosas enormes y colocaban a los muertos en capas como si fueran lasaña. En sus propias palabras, el poeta Petrarca, que perdió a su amada Laura durante la epidemia, escribió con una desesperación que todavía se puede sentir 800 años después. Oh, feliz posteridad, que no experimentará tal abismal tristeza y verá nuestro testimonio como una fábula. Pero todavía no había terminado. Desde Italia, la peste cruzó los Alpes hacia Francia. En Marsella, en París, en Aviñón, donde en ese momento vivía el Papa Clemente VI, la muerte se instaló con la misma brutalidad. En París se llegó a enterrar hasta 800 personas por día, en el punto álgido del brote. Desde Francia cruzó a España. En 1348 llegó a la Corona de Aragón y a Navarra. En 1349 a Castilla. El rey Alfonso XI de Castilla, que sitiaba Gibraltar cuando la peste llegó, se negó a retirarse. Murió de la enfermedad en marzo de 1350. Es el único monarca europeo que murió de la peste negra. En Valencia y Zaragoza morían 300 personas por día en los peores momentos. En algunas ciudades españolas, la mortalidad llegó al 70% de la población. Desde España e Italia, la peste cruzó hacia el norte y el este de Alemania, Polonia, Escandinavia, el norte de África, Oriente Próximo. El Cairo perdió 200.000 personas, Damasco quedó devastada.
En 1350, la peste había llegado a Escandinavia. En 1351, a Rusia. El mundo conocido. En 6 años, había perdido entre 1/3 y la mitad de su población. Pero los números, por devastadores que sean, no cuentan la historia completa. La historia completa se vive desde adentro. Imagina despertar una mañana en Florencia en la primavera de 1348. Llevas semanas escuchando rumores, historias, de ciudades más al sur, donde la gente moría demasiado rápido. Noticias de barcos llegando al puerto con tripulaciones muertas, murmullos. En el mercado sobre un pueblo cercano, donde habían cerrado todas las casas. Pero los rumores son rumores. Y la vida en tu ciudad sigue, más o menos, su ritmo habitual, hasta el día en que un vecino no sale de su casa. Y luego, otro. Y luego alguien llama desesperadamente a la puerta del médico del barrio. Y las campanas de la iglesia más cercana comienzan a sonar más seguido de lo normal. 1 vez, 2 veces al día. 3. Las campanas de la iglesia eran el sistema de comunicación pública del mundo medieval. El sonido de campanas funerarias, que en condiciones normales se escuchaba quizás 1 vez a la semana, comenzara a escucharse varias veces al día, era una señal que todo el mundo entendía. El miedo que generaba ese sonido no era como el miedo moderno, abstracto, estadístico, algo que lees en un titular. Era inmediato, físico. Cada tañido de campana significaba que alguien que quizás conocías había muerto y que la sombra se acercaba más a tu puerta. La bacteria tenía un período de incubación de entre 10 y 22 días antes de que aparecieran los síntomas. Durante ese tiempo, la persona infectada se sentía perfectamente bien. Podía ir al mercado, podía visitar a sus vecinos, podía abrazar a sus hijos y, sin saberlo, estaba contagiando. Cuando los síntomas finalmente aparecían, llegaban juntos y rápido. Fiebre que subía en horas, escalofríos tan intensos que hacían temblar el cuerpo entero, dolores musculares que hacían imposible levantarse de la cama. Luego, para quienes tenían la forma bubónica, la aparición de los bubones, primero como una sensación de hinchazón bajo la piel, luego como un bulto doloroso que crecía visiblemente en horas, en el cuello, en la axila, en la ingle oscuro, caliente al tacto, duro como una piedra. Los bubones podían alcanzar el tamaño de una manzana. El dolor era insoportable. La fiebre provocaba delirios. Las personas enfebrecidas veían cosas que no estaban allí. Decían cosas que no tenían sentido. No reconocían a sus propios familiares. Y todo esto ocurría en casas pequeñas. En 1900, habitaciones donde a veces dormía toda la familia, sin ventilación adecuada, sin agua corriente, sin ninguna forma de aislar al enfermo del resto. En ese mundo sin bacteriología, sin microscopios, sin ninguna comprensión de cómo se transmitían las enfermedades, los médicos medievales hicieron lo que podían con lo que tenían, y lo que tenían era muy poco. La medicina medieval se basaba en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, heredada de Hipócrates y Galeno. La enfermedad, según esta teoría, era un desequilibrio entre esos humores. El tratamiento lógico era, entonces, restablecer el equilibrio. Las sangrías, cortar una vena para dejar salir sangre contaminada, eran el tratamiento más común. En pacientes ya debilitados por la fiebre y el dolor, a veces las sangrías aceleraban la muerte. Algunos médicos prescribían mezclas de hierbas, lavanda, romero, menta. Otros recomendaban baños de vinagre. Otros, pócimas con ingredientes que hoy parecen imposibles: esmeraldas molidas, oro disuelto, polvo de cuerno de unicornio. La teoría miasmática era quizás la más influyente, la idea de que la enfermedad viajaba en el aire malo, en los miasmas que emanaban de los cuerpos en descomposición.
de los pantanos, de los cadáveres. Si el aire malo causaba la enfermedad, entonces el buen olor la prevenía. Muchos médicos y ciudadanos cargaban flores o hierbas aromáticas cerca de la nariz cuando salían a la calle. Otros encendían hogueras en las calles esperando que el humo purificara el aire. Aquí llegamos a una de las imágenes más icónicas, también más malentendidas, de la historia de la peste negra. Pentelón, médico de la peste con su máscara de pico, esa figura de túnica oscura, sombrero de ala ancha y una máscara con una nariz larga y cónica que parecía el pico de un pájaro. Es importante aclarar algo que el guión original no menciona. Esa máscara de pico no es del siglo XIV. La descripción detallada del traje apareció en textos del siglo XVII, y las ilustraciones más conocidas también son de esa época. Más de 300 años después de la peste negra original, los médicos del siglo XIV usaban protecciones más simples, capas gruesas de tela, encerada, pañuelos impregnados en vinagre sobre la boca y la nariz, varas largas de madera para examinar a los pacientes sin tocarlos directamente. Pero la imagen del médico de la peste, sea del siglo XIV o XVII, captura algo esencial sobre lo que era enfrentar una enfermedad incomprensible, el intento desesperado de crear una barrera entre uno mismo y la muerte, aunque no se sepa exactamente de dónde viene. Muchos médicos murieron, algunos huyeron, algunos simplemente se negaron a atender a más pacientes cuando vieron que nada de lo que hacían funcionaba. En Venecia, en 1348, el Gran Consejo ofreció el doble del salario habitual a cualquier médico dispuesto a trabajar durante la epidemia. Apenas encontraron voluntarios. Ante algo que no se puede comprender, los seres humanos buscan explicaciones. Y en el mundo medieval, profundamente religioso, donde Dios era la causa última de todo, la explicación más inmediata era también la más aterradora. Dios estaba castigando a la humanidad. Esta explicación tenía una lógica interna perfecta dentro de la cosmovisión medieval. Si Dios controlaba todo, y si la muerte llegaba de manera tan indiscriminada y devastadora, entonces debía ser un castigo por algún pecado colectivo de proporciones bíblicas. Y si era un castigo divino, la respuesta lógica era el arrepentimiento. Surgieron así los flagelantes. Grupos de hombres, a veces cientos juntos, que recorrían los caminos de Europa desnudos de cintura para arriba, golpeándose las espaldas, con látigos con puntas de metal, mientras cantaban himnos penitentes. Se creían intermediarios entre Dios y una humanidad condenada. Creían que su sufrimiento voluntario podía calmar la ira divina. Llegaban a las ciudades y las aldeas y realizaban sus rituales en las plazas públicas mientras la gente los miraba llorando. Eran impresionantes, aterradores y completamente ineficaces. Peor aún, eran peligrosos. Un grupo de flagelantes que había pasado por una ciudad infectada llevaba consigo ratas, pulgas y bacterias. Al moverse de pueblo en pueblo, propagaban exactamente lo que intentaban detener. El Papa Clemente VI, que sobrevivió la epidemia en Aviñón, supuestamente porque su médico le recomendó sentarse entre dos grandes hogueras constantemente encendidas para purificar el aire a su alrededor, declaró finalmente que los flagelantes eran heréticos y ordenó que cesaran. Pero la desesperación religiosa no se detuvo con los flagelantes. Necesitaba también encontrar culpables humanos, y los culpables que eligió fueron los judíos. Los rumores comenzaron a correr pronto. Los judíos envenenaban los pozos. Los judíos habían causado la epidemia deliberadamente. No había ninguna evidencia de esto. Era una fantasía nacida del miedo y del antisemitismo medieval ya existente. Pero en el contexto de una muerte incomprensible que se llevaba a todos sin distinción, la necesidad de encontrar una causa humana, alguien a quien culpar, alguien a quien castigar,
se volvió irresistible para muchos. Las masacres de comunidades judías ocurrieron en docenas de ciudades europeas entre 1348 y 1351. En Estrasburgo, en febrero de 1349, más de 2000 judíos fueron quemados vivos en el cementerio de la ciudad, antes incluso de que la peste negra hubiera llegado oficialmente a la ciudad. Actuaron por anticipación, por miedo preventivo. El Papa Clemente VI publicó bulas papales declarando que los judíos no eran responsables de la epidemia, señalando con cierta lógica práctica que la peste también los mataba a ellos. Pero las bulas no detuvieron las masacres, porque el miedo, una vez instalado, tiene su propia lógica que no responde a los hechos. Pero no todo fue oscuridad y desesperación. En medio del caos, algunas ciudades comenzaron a descubrir algo que los médicos medievales no podían explicar, pero que los datos empíricos confirmaban. El aislamiento funcionaba. No sabían por qué funcionaba. No sabían nada de bacterias, ni de pulgas, ni de vectores de transmisión, pero podían observar que las ciudades que controlaban quién entraba y salía sobrevivían mejor que las que no lo hacían. Venecia, golpeada severamente a pesar de sus precauciones, fue pionera en sistematizar esta observación. Estableció la práctica de obligar a los barcos que llegaban al puerto a permanecer anclados durante un período antes de que nadie pudiera desembarcar. Primero fueron 30 días, luego 40. En italiano, 40 giorni. 40 días. De ahí viene la palabra que hoy usamos en casi todos los idiomas del mundo, cuarentena. Una palabra nacida del terror medieval que hoy forma parte del vocabulario médico universal. En Ragusa, la actual Dubrovnik, en Croacia, el sistema se formalizó aún más. En 1377, las autoridades de Ragusa establecieron el primer sistema oficial y codificado de cuarentena de la historia. 40 días de aislamiento obligatorio para todo viajero o barco procedente de zonas afectadas por la peste. Quien violara la cuarentena era expulsado de la ciudad. Quien ayudara a alguien a violar la cuarentena también. Las medidas eran brutales. Milán fue quizás la ciudad más draconiana de Europa en su respuesta. Cuando aparecían casos de peste en una casa, las autoridades sellaban la casa completamente. No solo al enfermo, a todos los ocupantes. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. Había cuidadores que pasaban comida a través de pequeñas aberturas en las ventanas, pero la puerta permanecía sellada. Milán sobrevivió relativamente mejor que Florencia o Venecia. El método era horrible en términos humanos, pero funcionaba, y en ese funcionamiento, empírico, brutal, sin ninguna comprensión teórica de por qué, estaban las semillas de la salud pública moderna. Pero volvamos al interior de la experiencia, a lo que se sentía día a día dentro de la epidemia, porque los grandes números y las grandes decisiones políticas son una cosa, y la vida y la muerte, dentro de esa realidad, era otra. En las ciudades más afectadas, la muerte se volvió tan común que perdió su solemnidad habitual. El funeral medieval era un ritual elaborado. El cuerpo era velado en casa, la familia y los amigos se reunían, se rezaba, el sacerdote administraba los últimos sacramentos, el cuerpo era llevado en procesión a la iglesia y luego al cementerio. La comunidad se unía en el duelo. Todo eso desapareció. Los sacerdotes morían también. Algunos huyeron. Muchos simplemente ya no podían atender a todos los moribundos. El número de muertos superaba la capacidad de enterrar individualmente. En Florencia, Boccaccio describió lo que ocurrió. Los vecinos simplemente sacaban a sus muertos a la calle por las mañanas. Pasaban carros durante el día, conducidos por hombres que se cubrían la cara con telas empapadas en vinagre, recogiendo los cuerpos.
Los llevaban a las fosas comunes, los depositaban en capas, uno sobre otro, con tierra entre las capas, sin nombre, sin ceremonia, sin que nadie supiera necesariamente dónde habían quedado. Para una sociedad profundamente religiosa, esto era un horror adicional al de la muerte en sí misma. Los sacramentos finales, la extremaunción, la confesión, la comunión, eran considerados esenciales para el destino del alma. Morir sin ellos significaba potencialmente morir en pecado. Morir, posiblemente, condenado. Y sin embargo, eso era lo que le ocurría a decenas de miles de personas. Las familias que sí podían permitirse cuidar a sus enfermos lo hacían, pero con un miedo constante, porque el contacto físico con el enfermo podía significar el contagio. El simple acto de tocar a alguien que amabas, limpiar su frente sudorosa, darle agua, cambiar sus ropas sucias, podía costarte la vida. Algunos se arriesgaban, por amor, por deber, por no poder abandonar a sus propios hijos o padres, otros no. Los cronistas medievales mencionan con horror, y también con comprensión, los casos de personas que abandonaban a sus propios familiares enfermos, que cerraban la puerta de la habitación del enfermo y no volvían a abrirla, no por crueldad, sino por miedo, por el instinto de supervivencia que en situaciones extremas puede superar cualquier vínculo. Boccaccio escribió: «Tan grande fue el temor que se instaló en los corazones de los hombres y de las mujeres, que el hermano abandonaba al hermano, el tío al sobrino, la hermana al hermano y muchas veces la mujer a su marido. Y lo que es todavía más grave, los padres se negaban a visitar y asistir a sus propios hijos». Pero no todo el mundo moría. Ese es un hecho importante que el miedo medieval tendía a oscurecer. La forma bubónica de la peste negra mataba entre el 30 y el 70% de los infectados, lo cual significa que entre el 30 y el 70% sobrevivía. Los sobrevivientes, según crónicas de la época, quedaban profundamente marcados, físicamente, debilitados durante semanas o meses, con cicatrices donde habían estado, los bubones, con daños en órganos que los estudios modernos de esqueletos de la época pueden detectar en los huesos. Psicológicamente, vivir en una ciudad donde la mitad de las personas que conocías habían muerto en el transcurso de unos pocos meses dejaba una huella que no tenía nombre en el siglo XIV. Hoy lo llamaríamos trauma. Entonces simplemente era la textura de la vida después de la peste. Había también algo paradójico entre los sobrevivientes. La muerte masiva había destruido la estructura social y económica de Europa, pero para los que quedaban vivos, esa destrucción creaba oportunidades que en tiempos normales habrían sido imposibles. Los siervos, los campesinos ligados a la tierra de sus señores feudales, de repente eran escasos y valiosos. Los señores feudales que antes podían dictar las condiciones del trabajo, ahora necesitaban trabajadores desesperadamente. Los campesinos que habían sobrevivido comenzaron a exigir y a obtener mejores salarios, mejores condiciones, más libertad de movimiento. El sistema feudal que había dominado Europa durante siglos comenzó a crujir. No se rompió de golpe, pero la peste negra aceleró su desintegración de una manera que ninguna guerra o revolución había logrado. Los artesanos también, los herreros, los carpinteros, los tejedores que habían sobrevivido eran ahora más valiosos que nunca. Los precios de su trabajo subieron. Las ciudades que antes tenían más trabajadores de los que necesitaban ahora competían por ellos. En ese sentido, y solo en ese sentido, y con toda la brutalidad que implica decirlo, la peste negra fue también una catástrofe que redistribuyó el poder hacia quienes sobrevivieron. La peste negra terminó, o más bien, se retiró a un nivel manejable hacia 1353, pero no desapareció del todo.
volvió en oleadas durante el resto del siglo XIV y durante los siglos XV, y XVI y XVII, nunca con la devastación de la primera oleada, pero sí con suficiente frecuencia como para que las generaciones que siguieron vivieran con la conciencia constante de que podía volver. Esa conciencia transformó la cultura europea de maneras profundas y permanentes. El arte cambió. Antes de la peste negra, la pintura y la escultura medievales mostraban figuras sagradas, escenas bíblicas, imágenes de gloria celestial. Después, apareció un motivo que se repite en toda Europa durante los siguientes 2 siglos: la danza de la muerte, la danza macabra. Figuras de esqueletos llevando de la mano a personas de todas las condiciones sociales: papas, reyes, obispos, campesinos, niños, hacia la tumba, una visualización de lo que la peste negra había demostrado de manera brutal, que la muerte no hace distinciones. La religión cambió. La autoridad de la Iglesia, que había fallado en proteger a sus fieles y que había perdido a miles de sacerdotes durante la epidemia, quedó debilitada. Las preguntas que la gente empezaba a hacerse: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué clase de Dios destruye a sus propios fieles de manera tan indiscriminada? No tenían respuestas satisfactorias dentro del marco teológico tradicional. Esas preguntas, cultivadas durante generaciones, prepararon el terreno para movimientos que llegarían después. El humanismo del Renacimiento, con su énfasis en el ser humano en lugar de lo divino. Y finalmente la Reforma Protestante del siglo XVI. La medicina cambió, no de golpe, no con un descubrimiento brillante, pero la experiencia acumulada de décadas de epidemias enseñó a las ciudades europeas algo invaluable. La observación empírica. El aislamiento funcionaba aunque no se supiera por qué. La cuarentena reducía las muertes aunque no se comprendiera el mecanismo. Esas observaciones, guardadas en archivos municipales, en crónicas, en las memorias institucionales de las ciudades, fueron los primeros pasos hacia algo que eventualmente se llamaría salud pública. La palabra cuarentena, que hoy usamos en el contexto de pandemias del siglo XXI, es un legado directo de Venecia y Ragusa. En el siglo XIV, y la demografía de Europa no volvió a los niveles anteriores a 1347 hasta aproximadamente el año 1550-200. Años, 2 siglos de intentar reconstruir una población que la bacteria había reducido a la mitad. Y sin embargo la vida continuó. Eso es quizás lo más asombroso de todo en la historia de la peste negra. No la muerte, aunque fue monumental, sino la vida que persistió a pesar de ella. Las personas que enterraron a sus familias y luego volvieron a trabajar los campos, los que reconstruyeron los conventos vacíos, los que reabrieron los mercados cuando el brote se dio, los médicos que regresaron a practicar la medicina que sabían que era insuficiente, porque era todo lo que tenían, los artistas que transformaron su horror en las pinturas de la danza de la muerte, no por complacencia mórbida, sino porque el arte es la forma humana de procesar lo que no se puede procesar de otra manera. Los legisladores de Venecia y Ragusa, que institucionalizaron la cuarentena sin saber exactamente por qué funcionaba, solo sabiendo que lo hacía. La historia humana es, en buena parte, la historia de lo que los seres humanos hacen después de las catástrofes. Y lo que hicieron después de la peste negra fue, lentamente, torpe y dolorosamente, construir un mundo un poco mejor preparado para la siguiente. No suficientemente preparado, nunca suficientemente preparado, pero un poco más. Esta noche, imagina aquella ciudad medieval, una última. Ves la lluvia cayendo sobre calles vacías, una campana sonando a lo lejos, el humo de las hogueras que alguien encendió, creyendo que purificaba el aire. En una ventana,
apenas visible detrás de los postigos casi cerrados. La cara de alguien mirando hacia afuera, no con curiosidad, con la mezcla particular de miedo y esperanza, que solo conocen quienes han sobrevivido algo que no debían haber sobrevivido, esperando que pase, esperando que mañana el silencio sea un poco menos absoluto, esperando que la campana suene menos, veces esperando simplemente que amanezca. Eso es lo que hicieron y amanecieron. Buenas noches.